Buenas tardes a todos los que nos acompañan de Guatemala, Estados Unidos y los distintos países de Latinoamérica a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Para Asociación Inversión y Desarrollo, Consultoría Internacional, Programa de Televisión, Inversión y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este foro internacional, Desarrollo Rural y Desarrollo Económico Local para reactivar la economía. Las preguntas se harán al finalizar las intervenciones de todos los panelistas. Dejo con ustedes al doctor Luis Velázquez, empresario, exministro de Economía de Guatemala, expresidente de Banco CHN, conferencista internacional. Doctor, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Es un gusto contar con dos maestros. Esta tarde, noche para nuestro amigo Polan Laki en Brasil. Un saludo a toda nuestra audiencia nacional en Guatemala e internacional desde distintos países. Estamos el día de hoy en Inversión y Desarrollo, donde filmaremos un programa de televisión con estos dos conferencistas de talla mundial. También estamos transmitiendo en la plataforma Zoom y en Facebook Live. Quisiéramos dar la bienvenida a todos los asistentes y, por supuesto, a nuestros distinguidos panelistas, que son verdaderos maestros de talla mundial. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Polan Laki desde Curitiba, Brasil. Un saludo a toda nuestra audiencia en el país de Brasil y de América Latina y de Estados Unidos. Y también nos acompaña el licenciado Roberto Gutiérrez, presidente de Grupos Gestores. Entonces, para dar inicio, el día de hoy la agenda es muy concreta. El primer tema lo va a desarrollar el experto Polan Laki, desarrollo rural. El segundo tema, desarrollo económico local, lo disertará el presidente de Grupos Gestores, Roberto Gutiérrez. Luego tomaremos preguntas de nuestra audiencia a nivel nacional e internacional y le daremos oportunidad a nuestros panelistas para que respondan sobre este tema tan interesante. Ustedes saben que el coronavirus es una crisis que está afectando, obviamente, la salud, la vida, pero también es muy importante hablar del tema económico y, por supuesto, del tema social y la gobernabilidad. Dicen algunos estudios que van a haber 87 millones de nuevos pobres. Imagínense ustedes. Esto es preocupante. Y sabemos que la economía de América Latina pudiera quedar entre un 3 y un menos 5%, es decir, un crecimiento negativo. He ahí donde el desarrollo rural en el campo se vuelve muy importante para que nuestra gente no pase hambre y para que tengan ingresos. Así que para el primer tema, me complace en presentar al experto de talla mundial, al ingeniero agrónomo Polan Laki, que es originario de Brasil. Ha escrito más de 40 artículos que han sido publicados en diferentes revistas y periódicos a nivel mundial, monografías y libros. Fue durante 17 años director de los servicios de extensión rural de Brasil y también fue 23 años ininterrumpido consultor de la FAO a nivel mundial, asistiendo a más de 500 instituciones en la educación agrícola en 19 países. Así que una cordial bienvenida, amigo Polan Laki, que lo hemos tenido en distintas oportunidades acá en Guatemala y seguramente en distintos países de América Latina. Así que estamos gustosos de escuchar al experto Polan Laki con el tema de desarrollo rural integral, para lo cual cuenta con 30 minutos. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Agradezco por la gentileza de la invitación y vamos directamente al tema. El tema que voy a abordar es el siguiente: productores rurales eficientes y
organizados en cooperativas demuestran que el paternalismo gubernamental, además de fracasado y agotado, afortunadamente ya es prescindible. Este mensaje describe qué y cómo han hecho muchísimo más los propios agricultores y ganaderos de Brasil que sus respectivos gobiernos para empezar a alcanzar los siguientes y extraordinarios avances en el desarrollo del agro brasileño. Primero, que Brasil se haya convertido desde un tradicional y antiguo importador de alimentos en el más grande productor y o exportador mundial de soya, de carne vacuna, de carne de pollo, de azúcar, de tabaco, de café, de jugo de naranja y de etanol. Y que en apenas 22, un periodo de apenas 22 años, haya más que triplicado la producción de granos al aumentar de 58 millones de toneladas para 187 millones de toneladas. Que en apenas otros 11 años haya cuadruplicado el ingreso de dólares generados por la exportación de productos agropecuarios, saltando de 25.000 millones de dólares para 100.000 millones de dólares en el año de 2013. Que gracias a estos logros, el agro se haya convertido en la locomotora del desarrollo brasileño, porque actualmente contribuye con el 23% del producto geográfico brasileño, con el 33% de los empleos y con el 42% de las exportaciones globales del país. Mejor aún, en el primer cuatrimestre del año 2016, los productos del agro contribuyeron con el 50% del total de las exportaciones brasileñas. Excelentes cooperativas proporcionan a sus asociados los siguientes apoyos. Primer apoyo, las cooperativas les proporcionan crédito rural desburocratizado y una muy eficiente asistencia técnica realizada por sus extensionistas directamente en las fincas. Y también a través de reiterados programas radiales y televisivos educativos, con el fin de que los agricultores no se olviden qué y cómo pueden hacer para volverse cada vez más eficientes como productores rurales y como administradores de sus fincas. Segundo apoyo, las cooperativas producen y proporcionan a todos sus asociados semillas mejoradas, lechones, politos bebé para cría, raciones balanceadas. Tercer apoyo, las cooperativas almacenan en sus silos los granos cosechados por sus asociados, de modo que ellos no sean presionados a tener que vender sus cosechas en la peor época del año, cuando todos necesitan comercializarlas y pocos intermediarios desean adquirirlas. Cuarto apoyo, las cooperativas a través de sus propios frigoríficos faena 18.000 cerdos al día. 50.000 pollos al día, y a través de sus industrias lácteas industrializa 1.600.000 litros de leche al día. Adicionalmente, muchas cooperativas realizan compras de insumos al por mayor, importan sin intermediación y en grandes volúmenes fertilizantes del extranjero,
Otras cooperativas poseen hasta farmacias veterinarias, supermercados, estaciones de servicio para abastecer los tractores y los automóviles de sus asociados. Adicionalmente, poseen tiendas para reventa de herramientas agrícolas y repuestos para tractores, para sembradoras y cosechadoras. Es decir, sus cooperativas se encargan de ejecutar aquellas actividades de mayor costo y complejidad que los agricultores difícilmente podrían realizar individualmente. Estos apoyos de las cooperativas, estos apoyos de las cooperativas les ofrecen las siguientes ventajas económicas. Primera, los agricultores ya no compran a precios muy elevados las semillas, los pesticidas ni los fertilizantes del último eslabón de una larga cadena de intermediación, porque ahora ellos adquieren esos insumos a precios justos directamente de sus cooperativas. Los avicultores, porcicultores y productores de leche ya no necesitan alimentar sus animales con raciones balanceadas de altísimo costo fabricadas por las 4 grandes corporaciones multinacionales, Provini y Nutreco de Holanda, y Eviales de Francia y Cargill de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no necesitan, porque actualmente ellos mismos alimentan sus animales con raciones balanceadas de bajo costo que ahora son fabricadas por sus cooperativas, utilizando principalmente el maíz y la soya que son producidos por sus asociados. Los agricultores ya no venden soya en grano en pequeñísimas cantidades al primer intermediario que aparece en sus fincas, sino que ahora sus cooperativas reciben e industrializan dicha soya, dicha leguminosa, y la venden sin intermediación directamente a los supermercados, ya transformada en margarina, manteca, aceite de soya, refinado y embotellado. Ya no venden café en grano a los intermediarios, sino que a través de sus cooperativas lo venden tostado, molido y empaquetado, listo para ser consumido. Significan que cada asociado ya no vende leche in natura en minúsculas cantidades a los intermediarios, sino que sus cooperativas recogen la leche de todos los asociados, la industrializan y la venden ya transformada en mantequilla, queso, leche condensada, jugos, yogures o dulces de leche. Significan asimismo que los criadores de cerdos ya no los venden vivos a los intermediarios, sino que los entregan a sus cooperativas, que los industrializan, los sacrifican, los matan y los venden en cerdos, los cerdos transformados en cortes nobles, en jamones, en mortadelas, en salames, en longanizas, morcillas, etc. Finalmente, lo más importante y extraordinario, estos apoyos significan que las riquezas producidas por los productores rurales benefician a ellos mismos y a sus cooperativas, en vez de seguir beneficiando a los largos eslabones de intermediación que actúan antes de la siembra y después de la cosecha. Eslabones que, cuando no existían eficientes cooperativas, se apropiaban sin merecerlo del 80% de las riquezas que con muchos esfuerzos y riesgos fueron producidas apenas por los agricultores y ganaderos. Estos éxitos empezaron a través de una eficiente labor educativa de los extensionistas, orientada a incrementar la productividad y a estimular el cooperativismo para adquirir insumos y comercializar cosechas
siempre sin intermediación. Esta increíble modernización del agro empezó a ser construida a través de minúsculos grupos de agricultores y ganaderos más solidarios y emprendedores de las 3 pequeñas provincias del sur de Brasil, provincias o estado de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, donde se empezó a apoyar esas primeras cooperativas. Estos pequeños agricultores contaron desde el inicio con la motivación, la eficiente asistencia técnica de los servicios de extensión agrícola que existían en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Fue esta labor eminentemente educativa de los extensionistas la que provocó un impresionante cambio en las actitudes y en los deseos de superación de los productores rurales. Dichos agricultores y ganaderos, reconociendo su propia fragilidad individual y acogiendo las recomendaciones de los extensionistas, se organizaron en pequeños grupos cooperativos y tomaron en sus propias manos la solución de sus problemas económicos. Observen ustedes que ya estamos en la mitad del texto y todavía no se habló de pedir subsidios, ni apoyos, ni perdón de deudas, nada de eso. Recién después que el éxito de estos pioneros de la asistencia técnica quedó evidenciado, reconocido y aplaudido por las comunidades, los gobiernos les concedieron créditos con la expresa condición de que los mencionados extensionistas los asesorasen técnicamente. Sin embargo, este éxito inicial fue apenas el comienzo de una gigantesca, muy rápida y muy eficiente expansión territorial de la frontera agrícola a otras regiones brasileñas. Porque después que las tierras de los 3 estados recién mencionados ya estaban ocupadas o cultivadas, los hijos y nietos de los pioneros, inspirados en los ejemplos de sus padres y abuelos, migraron de manera espontánea a otras lejanas 10 provincias brasileñas que estaban en promedio, creo que más de 2.000 kilómetros de distancia, donde esos pioneros empezaron a hacer ese trabajo. 10 provincias brasileñas en las cuales había gran disponibilidad de tierras de bajo costo, aún no cultivadas. No me pregunten cómo llegaron ellos allá, no sé cómo llegaron, porque yo ya estaba fuera de Paraná en esa época, pero la verdad es que ellos fueron allá y con una distancia que yo calculo superior a 2.000 kilómetros, no sé cómo lo hicieron, llegaron a Mato Grosso con las vacas, con los pollos, con las herramientas, con todo, y pacíficamente ocuparon los estados de Mato Grosso do Sul, que es el mayor estado de Brasil, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Goiás, Bahía, Tocantins, Piauí, estado en el cual yo trabajé, Maranhão y Roraima. Y en esas nuevas provincias, con increíble rapidez y silencio y con mínimo apoyo gubernamental, implementaron muy eficientes y muy extensas fincas agrícolas y ganaderas. Fue esta etapa de expansión de la frontera agrícola, protagonizada por la nueva generación de productores rurales, la que posibilitó una muy rápida transformación de Brasil en una gran potencia agroalimentaria, agroindustrial y agroexportadora. Tal fue, pero tengo que hacer una aclaración aquí antes de hablar de que tal fue el entusiasmo, que esas 3 provincias del sur, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, 2 de ellas, una de ellas nos separa
con el río Iguazú, nos separa de Argentina. Y por el otro lado está el potentísimo río, ¿cómo se llama? Río Paraná. Y entonces, tal fue el entusiasmo de los hijos y nietos de dichos pioneros, que muchos de ellos, sin solicitar permiso, ¿por qué les digo sin solicitar permiso? Porque para ir a Argentina tenían que cruzar el río Iguazú y para ir al Paraguay tenían que cruzar el caudaloso río Paraná. Y entonces, sin pedir permiso a los paraguayos y sin pedir más tarde permiso a los bolivianos, cruzaron las fronteras e implantaron sus eficientes fincas, países cuyos productores rurales, inspirados en los ejemplos de esos brasileños, se han convertido muy rápidamente en eficientes productores y o exportadores también de carne de vacuno, cerdos, aves, soya, maíz y trigo. Entonces, si los brasileños, los paraguayos y los bolivianos han demostrado que fue posible esta eficiente y autogestionaria revolución productiva, también podrán hacerlo. Este mensaje es una invitación a que empiecen a hacerlo, ojalá inmediatamente. Y para finalizar esa primera parte, no sé si voy a tener tiempo para hablar de la otra, no sé, vamos a ver. Quiero ya anunciar... Digamos, todavía tenemos tiempo, 10 minutos sí, más, 12. Sí, pero déjeme solo concluir aquí diciendo que las instituciones y o personas interesadas en recibir otros artículos gratuitos de mi autoría podrán contactarme a través del email polan.laki@onda.com.br o del teléfono 3243-2366, pero lo más seguro es que ahora es más fácil comunicarse por el WhatsApp y les paso la dirección mía del WhatsApp, es 41 99 602 1239. ¿Ok? Entonces puedo avanzar 10 minutos más. Muchas gracias, entonces. ¿Ah? ¿Cómo? Diga. Continúa. Podemos continuar, No. Polan. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué haría yo si después de 5 décadas volviese a ser un extensionista? Una reflexión introductoria para empezar a dar respuesta a esa pregunta. Yo afirmaría a los productores rurales lo siguiente: si sus vacas producen apenas 4 litros de leche al día y un ternero cada 22 meses, si sus novillos necesitan ocupar la tierra cara y escasa durante 40 meses para alcanzar el peso de faena o sacrificio, si los novillos de ustedes producen apenas 75 kilos de carne por año, y si cada hectárea de su tierra produce apenas 4.000 kilos de maíz y 2.300 kilos de trigo y 900 kilogramos de frijol, estos son los rendimientos promedios de la agricultura y de la ganadería latinoamericana. Entonces, si eso ocurre, significa que a ustedes no les faltan hectáreas de tierra, ni vacas, ni créditos, ni subsidios, ni maquinaria o instalaciones sofisticadas, sino que les faltan urgentemente conocimientos elementales y primarios, actitudes proactivas, deseos de superación a través de su propio y eficiente esfuerzo, espíritu solidario y cooperativo con los vecinos como prerequisitos para que quieran, sepan y puedan empezar a corregir sus actuales ineficiencias, aplicando de manera correcta medidas de bajo cero costo, tal como las que están descritas en ese artículo, que les permitirán
triplicar esos bajísimos rendimientos recién mencionados. Definitivamente, luego de haber trabajado durante más de 50 años como extensionista en 19 países latinoamericanos, he llegado a la convicción de que la causa de las causas de la pobreza rural está silenciosamente instalada e ignorada en nuestro disfuncional y anacrónico sistema de educación rural. Es imprescindible y urgente desactivar esta fábrica de pobreza y de subdesarrollo que es nuestra educación. Cuando cumplí 50 años de ejercicio profesional como ingeniero agrónomo, extensionista, he decidido celebrarlo con la siguiente reflexión. ¿Qué haría yo si después de 50 años tuviese que empezar todo otra vez? Si ello ocurriese, yo no atribuiría a los demás, a los otros, la culpa por los problemas de los agricultores. No pediría que los demás solucionen sus problemas. No solicitaría que los gobiernos otorguen más créditos, subsidios a nuestros productores rurales. Tampoco reivindicaría que los países ricos dejen de conceder valiosos subsidios a sus privilegiados agricultores. Adoptaría tal actitud por estar absolutamente convencido de que seguir haciendo estos planteamientos equivocados y estériles significaría perder tiempo, y por entender que existen medidas muchísimo más constructivas y urgentes que un auténtico extensionista puede y debe hacer. En reemplazo a todo lo anterior, yo trataría de desarrollar nuevas capacidades, nuevas competencias, nuevas actitudes en las familias rurales para que ellas mismas adquieran la voluntad y la capacidad de resolver sus propios problemas sin necesitar de ayudas paternalistas. Con tal fin haría algo tan sencillo como lo descrito en los próximos ítems. Primero, invitaría a los productores rurales a un diálogo franco y realista, en el cual les diría, sin rodeos ni medias palabras, lo siguiente: no pierdan tiempo esperando porque los gobiernos actuales o futuros solucionarán sus problemas, los problemas de ustedes, pues tal posibilidad es extremadamente remota, por no decir inexistente. No necesariamente porque los gobernantes no quieran hacerlo, sino porque no reúnen y no reunirán en un futuro previsible las condiciones políticas, operativas ni financieras para hacerlo en pro de todos los productores rurales. En virtud de la crónica y creciente debilidad de los servicios oficiales de apoyo al agro, les propondría que adopten la medida radical de empezar a emanciparse de la dependencia del paternalismo gubernamental, que es excluyente, ineficaz y sorprendentemente prescindible. 2. A efecto de demostrarles que ellos pueden disminuir su dependencia de ayudas paternalistas y que ellos mismos pueden solucionar sus problemas, les diría y demostraría lo siguiente, que sin quererlo y sin darse cuenta, ellos mismos están cometiendo errores que son los principales causantes de sus problemas económicos y que como consecuencia ellos mismos pueden y deben evitarlos, corregirlos o eliminarlos. Les describiría cuáles son estos errores y les indicaría qué y cómo deberán hacer para eliminarlos. Ítem B, para confirmar que las ayudas del paternalismo estatal no son tan imprescindibles como suele afirmarse, les describiría varias alternativas para mejorar los ingresos familiares que ellos podrían adoptar sin necesidad de contar con decisiones políticas ni de recursos adicionales a los que ellos ya utilizan, sean propios o de terceros. Les advertiría que en el marco de los tratados de libre comercio, de la globalización de los mercados y del neoliberalismo, ellos podrán sobrevivir
Ellos solo podrán sobrevivir como agricultores y ganaderos si son muy eficientes. Sin embargo, les añadiría que necesitan ser eficientes no apenas en la producción propiamente tal, sino que también en la administración de sus fincas, en el acceso a los insumos y en la comercialización de los excedentes. Les diría que los agricultores parcialmente eficientes o ineficientes, desafortunadamente, no podrán seguir siendo agricultores ni productores rurales y tendrán que dedicarse a alguna otra actividad. Con el fin de que todos los agricultores, inclusive los más pobres, tengan reales oportunidades de seguir siendo productores rurales, les recomendaría iniciar dicha eficientización adoptando varias medidas correctivas sencillas que, aun siendo de bajo cero costo, son mucho más productivas y más eficaces en el mejoramiento de la rentabilidad. Les demostraría que en una primera etapa de tecnificación, ellos pueden volverse más eficientes, aunque no cuenten con animales de alto potencial genético, maquinaria sofisticada ni tecnologías de punta, pues en dicha etapa inicial, esos factores escasos y de alto costo suelen ser prescindibles. Para demostrarles dicha prescindibilidad, les describiría varias medidas que, aun siendo de bajo cero costo, les permitirían reducir los costos por kilogramo producido y simultáneamente mejorar los precios en la comercialización de sus cosechas. Los dejaría conscientes de que en el mundo moderno el éxito económico de los agricultores y ganaderos depende muchísimo más de conocimientos adecuados que de recursos abundantes. Por esa razón, les sugeriría que no pierdan su tiempo protestando frente al Banco Central, al Banco Rural, al Ministerio de Agricultura, por la sencilla razón de que no es allá donde están las verdaderas causas que están originando la pobreza de los productores rurales. Les propondría que hagan sus protestas frente a nuestro disfuncional y anacrónico sistema de educación rural, las facultades de economía, de educación, las facultades de pedagogía que forman los maestros, las escuelas normales, las escuelas fundamentales y las facultades de ciencias agrarias y servicios de extensión, porque es allá donde están las causas más profundas del subdesarrollo rural y consecuentemente allá deberán ser eliminadas. Les sugeriría que se organicen con sus vecinos, no para mendigar migajas de créditos paternalistas, sino para exigir que estas 4 instituciones educativas cumplan con su compromiso, cumplan con su misión de proporcionar a los extensionistas, a los maestros de las escuelas primarias, a las familias rurales, los conocimientos útiles, aplicables y eficaces en la corrección de sus ineficiencias y por ende en la solución de sus problemas de los agricultores y de la agricultura. Les insinuaría que den menos oídos a los políticos elocuentes y más oídos a los extensionistas competentes. Ojalá que verificar si tiene muchos callos en las manos y a los agricultores más eficientes de sus comunidades, a efectos de estimularlos a que ellos mismos sean los protagonistas de un autodesarrollo más endógeno, desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera de sus fincas y comunidades. Les enseñaría cómo efectuar los llamados diagnósticos constructivos o proactivos, es decir, aquellos diagnósticos que buscan identificar las potencialidades y oportunidades de desarrollo que siempre son existentes en sus fincas y comunidades rurales. Les recomendaría que eviten la pésima costumbre de realizar aquellos diagnósticos paralizantes que enfatizan las restricciones existentes en las fincas, las causas de sus problemas que ellos no pueden
eliminar y los problemas que ellos no pueden solucionar. Justificaría este cambio de actitud diciéndoles que estos diagnósticos paralizantes son inocuos, inútiles, porque conducen a proponer soluciones que los agricultores sencillamente no pueden adoptar, y los mencionados diagnósticos paralizantes solo sirven para quienes, al no tener capacidad técnica, al no tener callos en las manos, no tener vivencia para solucionar los problemas económicos de los productores rurales, necesitan tener buenas excusas para ocultar su incapacidad. Iniciaría, hago una interrupción. A ver cuánto falta. No voy a poder hacer todo, faltan 3 páginas todavía. Si pudiéramos concluir ya en 1 minuto, Polan, te lo agradeceríamos, como después vamos a poder interactuar también en las preguntas. Está bien. Está bien. Entonces, ahora ya, igual y como no sé dónde, no sé por dónde se encerrar, que me perdí aquí. Pero no importa. Perdón, solo para no dejarlos en el aire. Yo quiero decir, creo que digo aquí así, que yo puedo poner a disposición de quienes me soliciten, y aquí yo pido apenas que anoten ¿cuál es mi WhatsApp? Por favor, me digan. Ya pusimos tu WhatsApp y correo electrónico, ya está ahí puesto en la información Bueno, general para que entonces, todos lo puedan tener. Quienes quieran que yo les envíe el texto completo, basta escribirme a través para ese WhatsApp y con todo el gusto yo tendría el placer de atenderlos. Muchas gracias, estimado amigo Polan Laki. Continúas con nosotros desde Curitiba, Brasil. Ya son en Curitiba, Brasil, las 9:38 de la noche, así que un gran esfuerzo por esa disertación. En resumen, el experto Polan Laki nos ha dicho la importancia de las cooperativas, el extensionismo agrícola y rural. Brasil es una potencia mundial en lo que es la producción de alimentos, el campo, la ganadería y otras áreas muy importante porque le está representando cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Ha hablado de las cadenas de valor, de los conglomerados empresariales, es decir, los clústeres, la importancia de la asociatividad, es decir, que los productores se agrupen en cooperativas. También ha hablado de aprovechar las economías de escala para la compra de agroinsumos, para la venta también. Ha hablado de no depender de los gobiernos ni de los políticos. Los políticos no han tenido la capacidad de solucionar los problemas de la población. Habla también de que hay que hacer un proceso de industrialización, es decir, no solo vender lo que se produce en el campo, en la ganadería o en la producción de cerdos o de pollos como una materia prima, sino que hay que darle un valor agregado para que hayan mejores rendimientos, mejores rentabilidades y haya un proceso agroindustrial y industrial. Ha hablado de que tenemos que trabajar con un enfoque de productividad, de competitividad. Ha hablado también de irnos extendiendo en la cadena logística para no depender de los intermediarios. Ha hablado también de que se tiene que dar créditos a una buena tasa. El acceso al crédito es importante, pero muy importante que reformemos los sistemas educativos, las universidades, los ministerios de educación, los técnicos y, por supuesto, el área de extensionismo agrícola y pecuario. De la actitud que debemos de tener también los productores, las nuevas capacidades, es decir, las capacitaciones que tenemos que tener, estar claros que los gobiernos no van a solucionar nuestros problemas, que busquemos eficiencia, rentabilidad, que lejos de protestar, mejor hablemos con los ministerios de educación, con las universidades, con los técnicos, los ministerios de agricultura.
y que no le pongamos atención a los políticos, que escuchemos más a los técnicos. Así que Muy muchas bien. gracias, amigo Polan Laki, y nos continúas acompañando porque en este momento vamos a escuchar el tema desarrollo económico local. Y para lo cual nos acompaña desde la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, en el altiplano guatemalteco, de donde es originaria esa canción muy bella, Luna de Xelajú, para los amigos que nos acompañan desde distintos países también. El amigo Roberto Gutiérrez es el presidente de Grupos Gestores Guatemala, una iniciativa que ya ha llegado a Honduras, ha llegado a El Salvador, ya es parte del Consejo Centroamericano del Desarrollo de los Territorios y ha llegado a trabajar ya con los migrantes a Los Ángeles, California, a Nueva York y otras latitudes. Roberto Gutiérrez tiene un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, máster en Antropología, máster en Reingeniería y licenciado en Administración de Empresas y así también ingeniero químico. Y finalmente decirles que Grupos Gestores está a nivel centroamericano, a nivel nacional en Guatemala y está teniendo mucho impacto para que los alcaldes, los gobernadores, las cámaras y gremios empresariales, así como los consejos comunitarios de desarrollo, también trabajen conjuntamente con ustedes. Bienvenido, doctor Roberto Gutiérrez, lo escuchamos. Gracias, muy buenas noches. En primer lugar, pues agradecer al doctor Luis Velázquez y al programa Inversión y Desarrollo por esta oportunidad que me prestan para poder compartir algunas ideas. Y antes de empezar con lo que quisiera exponer, me voy a permitir pues agradecerle al doctor Polan Laki por su conferencia. Realmente él se ve que es un sabio, un conocedor con mucha experiencia, y recogí de él, tal como lo resumió don Luis Velázquez, 3 o 4 conceptos que sí quisiera yo también resaltar. Uno primero es que él explica cómo una causante de la pobreza en el área rural es la deficiente educación. Él recomienda superar la educación en el área rural, mejorar los conocimientos de las personas para que sean más productivas y su trabajo más eficaz. Un segundo tema que también rescato de esta conferencia tan magnífica que nos ha dado el antecesor es en relación a no ser dependientes, no esperar por paternalismo la solución de sus problemas. Esta es la noción muy clara de la subsidiariedad, que cada estamento inferior puede hacer todo aquello que es capaz de hacer por sí mismo, no depender ni del gobierno ni de autoridades superiores, sino que son esfuerzos propios, avances de cada persona, y eso es un auténtico desarrollo, el esfuerzo de cada uno por avanzar. Otro tema que me pareció muy interesante de lo que explicaba Polan es este esfuerzo de unidad que debe existir. El ejemplo que él nos ponía de cooperativas es cabalmente algo muy rescatable. Y por último, aunque no es todo, él dijo mucho más, pero otra cosa muy interesante es en relación a los encadenamientos productivos. Las cadenas que después se convierten en cadenas de valor, que cada uno de los estamentos que participan en una cadena se beneficien del conjunto de su esfuerzo. Así que muchas gracias por esta exposición que me pareció realmente magnífica y unos consejos muy sabios nos ha dejado y ojalá que tengamos oportunidad de leer sus documentos para profundizarlos. Antes de empezar con mi exposición, tal como lo decía el doctor Velázquez, que será sobre el tema del desarrollo local, sí también hacer una diferenciación importante entre los comentarios que hizo el antecesor en relación a Brasil y lo que es Guatemala. Sabemos que Brasil es el 5º país más grande del mundo. Tiene una densidad poblacional de, si no me equivoco, de 30 personas, 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 150 habitantes por kilómetro cuadrado. De manera que estamos hablando de realidades muy, muy diferentes, ¿verdad? La agricultura y el desarrollo de ellos es envidiable, pero es una realidad verdaderamente diferente y a la cual pues debemos de aspirar a llegar. Dicho eso, me voy a permitir presentar un esquema que me facilite la exposición. Pregunto si se está viendo. Perfecto.
Perfecto. Bueno, el tema que nos invitan a platicar Disculpa, solo es el de ponerlo, ahí está. desarrollo rural y desarrollo económico local, con el sentido obvio de, con ello, intentar pues, reactivar la economía. Dado que nos están escuchando personas de fuera de Guatemala, sí me voy a permitir hacer una breve caracterización del país, de Guatemala, y sobre todo por esa diferenciación enorme que hay con países como Brasil. En ese sentido, hablar muy rápidamente de nuestra fisiografía, o sea, cómo está el país constituido. En primer lugar, pues sabemos que es un país de 108,000 kilómetros cuadrados. Brasil son 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Ahí ya vemos una diferencia enorme. Luego, la región en que estamos, que es la región centroamericana, es una de las regiones más jóvenes de la creación geológica. Se formó en el Mioceno hace unos 3 millones de años que se formó todo el arco volcánico que hoy hace Centroamérica. De manera que Guatemala, nuestro país, pues es un país muy volcánico. La parte norte y la parte sur del país son planicies, pero todo el centro del país es muy volcánico, ¿verdad? Toda la cordillera, nos atraviesa una cordillera y en medio de todos los volcanes pues están los valles piroclásticos que son en donde hay explotaciones agrícolas y pecuarias. Decía antes entonces que estamos en una cordillera y tenemos unas características en Guatemala de tipo andino que no se tienen porque estamos en el trópico, sin embargo con características andinas. Por eso esta ciudad en la que yo vivo, que es Saltenango, estamos a 7,000 pies de altura, lo cual en el trópico no es lo normal. Toda la cordillera que viene desde el norte desaparece en Tehuantepec, el istmo de Tehuantepec, y vuelve a aparecer en Colombia y Sudamérica. Y de manera que es aquí en esta región nuestra en donde se da verdaderamente una diferenciación topográfica, ¿verdad? Que nos hace que seamos una región pues muy volcánica y con una vocación más forestal, diría yo, que agrícola. En términos de nuestra sociedad, pues Guatemala, el país, somos 15 millones de habitantes, ¿verdad? Brasil son más de 200 millones de habitantes, solo para ir comparando las diferencias tan enormes que tenemos. La ruralidad en Guatemala todavía es de 45%, o sea, 5 personas de cada 10 viven todavía en el área rural, pero es un área muy pobre. La pobreza se concentra en el área rural. Eso no quiere decir que Guatemala esté sufriendo niveles altos de pobreza, porque a nivel país estamos en un 59% de pobreza, pero el área rural en un 70% de pobreza. O sea, 70 de cada 100 familias del área rural sufren de pobreza y casi siempre de pobreza extrema. Una de las riquezas que hay en nuestro país es pues la variedad étnica que tenemos. Hay 25 etnias diferenciadas, de las cuales 22 son de origen maya. Los mayas, los indígenas de Guatemala, hacen el 43% de la población y el 57% lo que llamamos acá ladinos o no indígenas. La economía de Guatemala pues es también relativamente pequeña, son 75,000 millones de dólares, ese es el Producto Interno Bruto, y el ingreso per cápita son 4,500 dólares, 4,500 dólares. Sin embargo, a nivel rural es menos de 2,000 dólares al año el ingreso que tienen las personas. Como país, la economía, decía 75,000 millones de dólares, 75 millardos, y nosotros importamos 18 millones de dólares en productos y servicios del extranjero y exportamos 10. Nos compensa para la balanza de pagos que tenemos 9,000 millones de remesas, de manera que las 10 de exportaciones más las 9 de remesas casi se equiparan con las importaciones. Solo nos quedan al año 1,000 millones de dólares de superávit, ¿verdad? Y eso hace que la moneda nuestra sea bastante estable, digamos, y hemos tenido una macroeconomía muy predecible. Eso en términos de nuestra economía. Y en términos ambientales tenemos una riqueza enorme como país. Probablemente por ser una de las regiones más jóvenes del mundo, como decíamos, de la época cuaternaria, tenemos más de 3,000 microclimas, más de 3,000 por las diferencias de altura, ¿verdad? Que desde el nivel del mar hasta más de 4,000 metros de altura, y en todos esos niveles hay producciones diferenciadas.
La flora es muy rica, más de 1000 especies, y la fauna, más de 1200 especies, más tenemos mucha riqueza también marítima, más de 1100 especies de peces y de anfibios. Esas son riquezas que tenemos, pero esto era un intento de una pequeña caracterización para ubicarnos en lo que es la Guatemala actual como país. En términos de la ruralidad, sí, tal vez mencionar que hace 60 años en Guatemala el 70% de la población vivía en el área rural. Hoy ya ha bajado, decíamos, a un 43% más o menos. Y todavía es muy alta, ¿verdad? Porque el problema que tenemos como país es que hay mucho microfundio, ¿verdad? Que cada vez se está subdividiendo más, que hace imposible, digamos, el subsistir una familia a partir de extensiones territoriales sumamente pequeñas y que cada día se atomizan más con el crecimiento poblacional. El promedio en Latinoamérica hace 60 años era 60% rural, nosotros éramos 70%, hoy en Latinoamérica es 25% de familias o personas que viven en el área rural, nosotros todavía casi el doble. En el caso de Guatemala sí hay una clarísima correlación entre ruralidad y pobreza, una clara relación o correlación entre ambos fenómenos, lo que es la ruralidad y la pobreza. Y mucho se explica por lo que antes mencionaba, que la topografía del país es básicamente de vocación forestal. Sin embargo, estas millones de familias y de personas viven en esos espacios que no son aptos para cultivos agrícolas o incluso pecuarios. Eso hace un empobrecimiento. Y además también mencionar que, como diré en un momento, hay miles de pequeños poblados a los cuales el Estado no llega. No hay servicios y no hay ni siquiera carreteras de acceso. Un problema que vivimos derivado de lo anterior, por eso la ruralidad como está ahora en Guatemala preocupa, es el asunto de la deforestación del país. Se están deforestando 137,000 hectáreas al año, 137,000. Eso significa, para los que manejamos los kilómetros cuadrados, 1,370 kilómetros cuadrados se deforestan cada año. Es un poco más que la dimensión del departamento de Totonicapán. Quetzaltenango tiene 1,900 kilómetros cuadrados y estamos deforestando 1,370 kilómetros cuadrados al año. Es una deforestación que, si sigue con la velocidad que va ahora, en 8 o 9 años estamos totalmente con un país sin árboles, sin bosque. El mayor consumo, la mayor causa de la deforestación, pues es las necesidades que tienen todas esas familias que viven en el área rural. El 55% de esa deforestación es causada por cocción, por las necesidades de leña que tiene la familia. ¿Cómo viven las personas en el área rural guatemalteca? Bueno, muchos casi de subsistencia, pero también de otras actividades. Pongo el caso siempre de Totonicapán, que antes mencioné. Totonicapán es, junto a Zacatepec, los departamentos más pequeños de Guatemala, mide 1,000 kilómetros cuadrados. Pero lo interesante de Totonicapán es que ya no viven de la agricultura. Apenas se estima que un 10% de los ingresos económicos que tiene ese departamento derivan de la agricultura. El resto es de comercio, artesanías, microindustrias, en fin, transporte, todas esas otras actividades. Y eso es lo que hace ese conjunto de actividades, son los mecanismos con los que las familias están viviendo, con mucha precariedad, pero saliendo adelante, ¿no? Entonces ahí se da el comercio, la artesanía, microindustrias, actividades agropecuarias, y lo que les permite tener dinerario, pues es vender su mano de obra, ¿verdad? Luego, ahora las remesas son importantes, aunque no es una buena solución, ¿verdad? En términos de afectación ética y de la familia, pero las remesas están resolviendo mucho del problema de carencias que tienen las familias en el área rural. Obviamente también tenemos en el área rural guatemalteca agricultura moderna. Hay una agroindustria de exportación sofisticada y muy eficiente que está permitiendo parte de esa gran exportación que el país tiene. Y eso pues hay que tomarlo en cuenta, pero eso se da especialmente, como mencioné hace un momento, en las planicies del norte de Guatemala y de la costa sur.
El resto es donde está todos esos minifundios, ¿verdad? Cada día más atomizados. También mencioné hace un momento el tema de la cantidad grande de poblaciones que existen en el área rural. Se estima en más de 25,000 comunidades, que son entre parajes, caseríos, aldeas y pueblos. La diferenciación de cada una de estas 4 nociones es en función del número de habitantes y de los servicios que tienen. Por ejemplo, para hacer una aldea tiene que tener más de 2,000 habitantes y tener por lo menos el 50% de sus habitantes tener servicios de agua y de energía. Pero recalco, la dificultad de llevar servicios a esas 25,000 comunidades hacen inviable al Estado de Guatemala satisfacer necesidades. Especialmente cuando pensamos, como ahora, por ejemplo, vemos la debilidad enorme que hay en términos de salud, pero también en educación, como mencionó muy bien Polan, ¿verdad? La educación es central, una educación de calidad es central para el desarrollo del área rural, para que las personas sean más eficaces, más productivas, más eficientes, pero es imposible llevar educación a esas comunidades y menos de calidad por las dificultades de acceso que hay a todos esos lugares y los costos que ello implica, y el Estado de Guatemala no tiene esas capacidades y a veces tampoco una decisión política, de manera que esto nos plantea una dificultad adicional. Por todo esto, y ahora ya voy llegando al tema que me invitaron, por todo esto es que se da un proceso migratorio que se está acelerando muy rápidamente en Guatemala. Así como decía que estamos todavía con un 43% de habitantes del área rural, la migración del área rural hacia los pueblos y ciudades está siendo muy acelerada, muy acelerada. Normalmente están saliendo a Estados Unidos cuando pueden, pero muchos otros se quedan en la ciudad de Guatemala o en las ciudades intermedias. Y el problema entonces es en estas ciudades, especialmente las ciudades intermedias, que tienen mucha dificultad, no están preparadas para recepcionar o recibir humana y dignamente a todas esas personas que están migrando del campo. Y ese es un desafío que se nos plantea y para el cual estamos intentando avanzar propuestas. ¿Cómo es lo urbano en Guatemala? Dejamos ya el tema rural con la explicitación de la dificultad que tiene para el caso nuestro, pero sí salvando este criterio de esa migración y esa urbanización que se está dando, que como sabemos no es un caso excepcional, más bien el caso de Guatemala se ha postergado muchísimo, ¿verdad? Porque casi todo el mundo se ha ido urbanizando. Mencionaba que en América Latina ya solo un 25% de la población sigue viviendo en el área rural, nosotros el 43%, pero es un proceso, digamos, humano de emigrar del área rural por las dificultades explicitadas antes. Es en las ciudades en donde se genera la riqueza. Eso es algo que está también demostrado, es en las ciudades, no es en el área rural. Eso no demerita que el área rural sea indispensable para la vida y la convivencia, el suministro de alimentos, de servicio, de agua, de aire, etcétera. Pero en las ciudades donde se genera la riqueza. ¿Por qué? Porque es en las ciudades en donde se da ese fenómeno que se llama la sinapsis, el encuentro entre personas que va generando nuevos procesos de producción y de creatividad. En las ciudades se da el arte, se dan muchas otras cosas que no se dan en el área rural. Y las ciudades son muy dinámicas. Hay un ejemplo que tal vez no es el más afortunado, pero que es muy reciente, y es el de la ciudad de Nueva York. Como saben ustedes, Nueva York pues vivía del puerto y vivía de la industria. Sin embargo, con la globalización, la industria que empezó a llegar venía del Asia, porque ahora con la relocalización que se espera, eso también va a cambiar, seguramente. Pero Nueva York se quedó, digamos, sin capacidad de generar empleo a muchísimas personas, millones de personas que vivían en sus alrededores, en las industrias, sobre todo la industria textil. Pero inmediatamente la ciudad tuvo la habilidad de cambiar. Hoy es su trabajo fundamental está en las finanzas. Solo en la ciudad de Manhattan viven más de 600,000 personas, muchos de ellos viviendo del tema de finanzas a nivel mundial, con ingresos per cápita hasta de $100,000. De manera que las ciudades es donde se genera la riqueza. No me extiendo más porque eso está suficientemente documentado. Lo que sí quiero exponer, y es algo que desde los grupos gestores, de lo cual hablaré en un momento, estamos nosotros enforzando, estamos nosotros sugiriendo y proponiendo más bien. Y es el continuo que existe entre lo rural y lo urbano en el municipio.
Como sabemos, en Guatemala tenemos 340 municipios y cada municipio es un continuo, una relación simbiótica permanente entre lo urbano y lo rural. De suministros, de las cadenas que hablaba Polan, se dan fundamentalmente en el municipio. El municipio tiene esas virtudes de que, por un lado, es un gobierno común entre lo urbano y lo rural, por otro lado, tienen una misma historia, unas mismas tradiciones y culturas que permiten esa facilitación de no pensar tanto en una separación entre lo rural y lo urbano, sino más bien en un continuum de entre uno y el otro. Otro tema importante es que cuando la planificación se hace desde esos territorios, desde los municipios, hay una serie de ventajas que no se tienen cuando esa planificación viene desde el centro, desde la capital del país normalmente. Hoy hablaba con un amigo del tema de los riegos. El Ministerio de Agricultura ha invertido mucho en riego en el país, en programas de riego. Sin embargo, muchos de esos han fracasado, porque son diseños que se hacen en gabinete desde la capital. Pero otros que hemos visto que se originan planificados desde el sitio, desde el lugar del interés, son muy eficientes. Entonces, este concepto de municipio permite también esta ventaja de una planificación. El centralismo en Guatemala es excesivo, es muy alto. Casi la mitad de la riqueza se genera en la ciudad de Guatemala, en donde vive, en la metrópoli, mejor dicho, vive un 25% de la población. Y además, ahí se dan una serie de subsidios, como el de transporte, etcétera, subsidios que no se dan al resto del país y menos a los habitantes más pobres del área rural. De manera que ahí también hay un descompensador social importante de tener en mente. La estrategia entonces para nosotros como grupos gestores es el fortalecimiento de las ciudades intermedias. Como sabemos, en América Latina hay cerca de 500 ciudades que tienen poblaciones entre 100,000 y 1 millón de habitantes. Y muchas de ellas están creciendo a unas velocidades muy rápidas que no permiten, digamos, hacer las inversiones necesarias, ni siquiera para prestar los servicios sociales tradicionales, mucho menos para prepararlas para recepcionar toda la inmigración que les está llegando. De manera que ahí se nos plantea otra problemática a resolver. Los municipios entonces no están preparados para esas nuevas oportunidades, vamos a decir, que se dan con la llegada de inmigración y con el crecimiento vegetativo que los mismos municipios y ciudades intermedias están teniendo. Es por ello que surge lo que llamamos grupos gestores. Grupos porque son, digamos, integrados por relativamente pocas personas, eso sí, invitados de diferentes orígenes profesionales, etcétera. Y gestores porque lo que hacen es gestar y gestionar proyectos y propuestas de desarrollo económico local. Surgen cabalmente aquí en la ciudad de Quetzaltenango hace ya cerca de 20 y pico años y surgen con el propósito central de generar, facilitar inversiones que generen empleo. La preocupación es más trabajo, más empleos, más oportunidades, más autoempleos, sobre todo para una juventud que tenemos en el país en general y en estos lugares en especial. No lo mencioné, creo, pero la población de Guatemala, casi el 50% es menor de 30 años. De manera que tenemos ahí un bono importante si lo sabemos trabajar bien, o tal vez una bomba si no lo hacemos bien. De manera que el tema de crecimiento poblacional es importante tomar en cuenta la edad de los pobladores. Entonces decía que los grupos gestores pues surgen con el propósito de ver cómo generar más empleo, más oportunidades de trabajo. Obviamente eso implica tener previamente facilidad inversiones, porque el empleo solo se genera si hay previamente una inversión y las inversiones solo se generan si hay un clima adecuado de inversión, lo que llamamos la competitividad, y estos temas son los que se trabajan en los grupos gestores. Los grupos gestores ya tienen una presencia, ya lo decía antes el doctor Luis Velázquez, estamos en Guatemala, en Honduras, ahora empezaron grupos gestores, hay 2 en Estados Unidos, y en Centroamérica hemos hecho una alianza con otras organizaciones que hacen la misma estrategia de desarrollo económico territorial. Lo que nosotros utilizamos, lo que llamamos EPAC, ese es el acrónimo de Estudios de Potencial Económico y Agendas de Competitividad. Entonces, en cada municipio, los que integran el grupo, que son asociaciones, cada una es independiente de la otra, con personería jurídica de su lugar, cada una identifica cuáles son los potenciales económicos de su municipio.
tanto los que están generando empleo y oportunidades como los que se visionan a futuro, tal como sucede ahora que todos estamos pensando en una nueva economía. Pues esa es la tarea, identificar potenciales económicos, pero igualmente se sabe que hay una actividad económica interesante, pero no hay condiciones. A lo mejor hace falta más capacitación o infraestructura, etcétera, y esos son los elementos de la agenda de competitividad y empieza ese grupo a gestionarla, ¿verdad? Eso es lo que hacen los grupos gestores. Fundamentalmente hacen otras cosas, pero fundamentalmente es identificar potencialidades del municipio. Y ahí estamos siempre pensando en esa integralidad, en ese continuum entre lo urbano y lo rural. Los grupos gestores, a partir de su formación, han ido generando, facilitando, promoviendo otras instituciones que le dan acompañamiento y consistencia al sistema. Uno es las mesas de competitividad. Hay mesas de competitividad en el país, entonces se creó un Consejo Nacional de Mesas de Competitividad, que está en todas estas mesas, pues hay representación de los grupos gestores para trasladar estas iniciativas de potencial económico. Se creó también un consorcio para el desarrollo económico local con 2 universidades, el Ministerio de Economía y otras organizaciones, para estar pensando y repensando estrategias de desarrollo económico local. Se creó la Red de Mujeres para el Desarrollo Económico Local, que tienen sus propias iniciativas, están dentro del sistema y las mujeres le agregan un valor impresionante a todos los temas de desarrollo porque tienen esa habilidad de ser muy solidarias, de ponerle el corazón, más eficientes, más enfocadas, de manera que es un enriquecimiento lo que hacen. Tenemos también una escuela de liderazgo y hoy para los amigos que me escuchan de la Red Nacional de Grupos Gestores, les compartimos la tristeza de que la señora que estaba de presidenta de esta escuela, la señora de Betz, de Cobán, falleció recién ayer. Entonces tenemos esa tristeza, pero esta escuela de liderazgo lo que está haciendo es capacitando jóvenes en temas de liderazgo político para el desarrollo económico local. Y tiene 3 componentes en sus capacitaciones que da. Uno es ciudadanía, otro es economía social de mercado y el tercero es estrategias de desarrollo. Es un tema muy interesante, hay muchísimo interés en los jóvenes por capacitarse a través de esta escuela de liderazgo que la hemos ido avanzando. Y por supuesto se ha ido creando otras instituciones como en Quetzaltenango la Mesa Económica, que ve todos los asuntos de coyuntura de la ciudad en términos de la economía, y un programa que a mí me gusta mucho, que es reciente, tendrá un par de años, que le llamamos Xelajú Naranja. Esto es alrededor de todo lo que se conoce como economía naranja. Como saben, si me están escuchando los economistas, me darán la razón. Ahora la economía está tomando colores y eso le está dando más vitalidad. Hay economía naranja, de la que hablaré ahora. Hay economía verde, todo lo que tiene que ver con el campo, la reforestación, etcétera. Y economía azul, todo el rescate de los mantos acuáticos. Entonces hay economías de colores. Pues bien, la economía naranja tiene que ver con todo lo que es la industria cultural y con las TICs, ¿verdad? La tecnología tecnología y comunicación. Eso se ve en Xelajú Naranja. Hay un movimiento aquí en Quetzaltenango muy interesante. Ya hay un grupo grande de jóvenes que están asociados, crearon la Asociación Xelajú Naranja, ya tienen su autonomía y ellos promueven actividades culturales. En este sentido quisiera yo también dejar en la mente de todos que la cultura le aporta a Guatemala cerca del 10% del Producto Interno Bruto. O sea, no es despreciable todo lo que la cultura aporta al país y es un potencial de crecimiento muy grande. Guatemala tiene esa capacidad, digamos, de generar mucha creatividad y esta se enfoca en esta industria, que se suma al turismo, que le aporta al turismo y lo hace entonces más rico. Y bueno, también estamos con este tema que mencionaba el doctor Velázquez, la Red Centroamericana de Desarrollo Económico Territorial. En ese caso, lo que ha sucedido es que se han identificado en cada uno de los países de Centroamérica, de Guatemala hasta Costa Rica, ahora ya en Panamá también, 2 entidades que estaban proclives a hacer desarrollo económico local, con las cuales ya se tiene intercambios, experiencias, y en todos los casos tratando de fortalecer todas aquellas comunidades, ciudades, pueblos que están fuera de las capitales o de las metrópolis. Y entonces se está generando toda una movilización alrededor de ello, que también debo explicar que no es que se esté en contra del desarrollo nacional, al contrario,
lo que sucede es que con esta suma de economías locales, entonces se llega a una economía nacional mucho más fortalecida. Tal vez ya para ir terminando y no robar mucho tiempo, el tema central que estamos queriendo compartir es cómo reactivar la economía en un proceso de urbanización que está teniendo Guatemala. En ese sentido, del gobierno central, nosotros que estamos en provincia y de lo cual hemos hablado en la Red Nacional de Grupos Gestores bastante, estamos solicitando que ojalá pronto se apruebe en definitiva la Ley 5431 para la infraestructura vial. Estamos careciendo de esa infraestructura vial desde hace decenas de años. En Guatemala se producen 200 kilómetros de carretera al año y deberíamos de estar produciendo 1.500 kilómetros de carretera al año para llegar a unos niveles mínimos de competitividad. Ahí tenemos un desafío enorme. La ley está en el Congreso, ya pasó la primera lectura y ojalá que se avance. También del gobierno central se espera más inversión en términos de riego, en términos de acopio y de centros agroindustriales para fortalecer también ahí el área rural, mejoras en puertos y aeropuertos. O sea, todo lo que es infraestructura a nivel nacional es urgente. A nivel local de los municipios, y ahora los municipios, como saben todos ustedes, desde hace unos 20 años vienen recibiendo cuantiosos recursos a través del sistema de consejos de desarrollo y el situado constitucional. Son cerca de 5.000 millones de quetzales que llegan a los municipios y que desafortunadamente, y lo puedo decir demostrándolo, no se están usando bien, no se está aprovechando ese recurso. Ahora es la ocasión que se enfoquen esos recursos para temas centrales necesarios, como pueden ser las plantas de tratamiento de aguas servidas. Los municipios están desfogando las aguas servidas a los ríos. Hay una enorme contaminación de ríos y de lagos a causa de que no se está tratando las producen. Hay una ley que obliga a los alcaldes a construir esas plantas de tratamiento y la ley desde hace unos años les si no cumplían podían ser sujetos de encarcelamiento. Sin embargo, con los diputados se han puesto de acuerdo y los diputados han ido postergando la entrada en vigencia de esa ley que consideramos fundamental. Igualmente, a nivel de gobiernos locales, la inversión en el manejo y disposición de desechos sólidos, en el arreglo de calles, drenajes, etc. Ahora se plantea esta oportunidad de que los recursos que llegan se enfoquen en temas que van a mejorar sin duda las capacidades de las ciudades para recibir más inversión. Ello a sabiendas que en nuestro país aún no asumen las municipalidades la responsabilidad de la educación y la salud. Esa sigue estando centralizada, pero eso no quiere decir que no sean temas centrales para el desarrollo. Otro tema que estamos nosotros trabajando y tratando de enforzar es el tema del desarrollo del mercado interno. Guatemala se ha enfocado mucho, es una economía pequeña, entonces es una economía abierta y eso pues está muy bien. La agencia de exportaciones, AGEXPORT, ha hecho un trabajo realmente notable en ese sentido, pero nosotros creemos que se ha descuidado el fortalecimiento del mercado interno, porque ello obviamente conlleva una demanda interna, ¿no? Y son dos temas que creo que le harían un enorme beneficio al país. Y para eso, pues, inteligencia de mercados, hacer un sistema de inteligencia y promover el aumento de la demanda interna. Para eso, pues, hay mecanismos que permiten lograrlo. La red de grupos gestores hizo hace unos años un estudio del mercado interno y fue muy interesante ver cómo producciones, sobre todo rurales, digamos, de la parte de oriente del país, muchas veces se pierden por desconocimiento que en el occidente hay demanda de ello. Hay un sistema que funciona, obviamente, pero no tiene un sistema de inteligencia como sí lo tienen las exportaciones. Y la idea es cómo trasladarle conocimiento para que los intercambios y las cadenas productivas, cabalmente que hablaba Polan antes, se fortalezcan y sean eficaces. El turismo comunitario, ese es algo que creemos nosotros que sabemos más bien que el turismo y todas las actividades de hospitalidad son las que están sufriendo más a causa de la pandemia. Pero el reinicio nuevamente de turismo creemos que se puede dar cuando se empieza a explotar el turismo comunitario a nivel nacional.
Para eso, los grupos gestores han hecho ya de hace algunos años desarrollo de nuevos productos que permitan identificar lugares fabulosos para conocer. Hay algo que nosotros estamos también planteando y es las famosas comisiones de fomento económico. Resulta que el Código Municipal de Guatemala, que tomó vigencia a partir del año 2002, establece que todas las municipalidades, las 340, deben crear en el segundo día de su gestión cada año una comisión de fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales. Todas la cumplen porque es por ley, pero muy pocas hacen algo después de ello. Y realmente la idea es que desde el municipio, la parte política, también se fomente el desarrollo económico, por lo menos que se facilite la inversión económica. Y para ello nosotros estamos proponiendo que estas comisiones se conviertan en direcciones municipales de desarrollo económico local. La diferencia fundamental es que las direcciones ya tienen recurso financiero que le tiene que asignar la misma municipalidad, de manera que la comisión FETARN se quedaría como la dirección política y la dirección Dismutel ya sería la ejecutora de las acciones para el fomento de la inversión, la facilitación de la inversión. Actualmente, lo sabemos los que vivimos en provincia, las dificultades enormes que tenemos para la tramitología, para inversiones, se hacen sumamente difíciles, especialmente los que están en desarrollo urbano, en construcción. Tenemos evidencia aquí en Quetzaltenango de trámites que llevan más de 3 años y no se logra que resuelva la municipalidad las licencias. Igualmente con el sistema de consejos de desarrollo, sabemos que es un sistema constitucional bien pensado en teoría, pero que se ha degradado totalmente con el tiempo. Ahí decíamos antes que se trasladan muchos recursos financieros, pero que están siendo mal utilizados, por decirlo elegantemente, porque no se están usando de mala manera, mejor dicho. Y nosotros creemos que hay que hacerle unas reformas al sistema de consejos de desarrollo para eficientarlo, para que haya mayor participación de otros sectores de la sociedad, el sector productivo, etcétera, que le alimenten a ese sistema de nuevas ideas de gestión y de fiscalización. Y termino, entonces, con 3 o 4 ideas o componentes que considero fundamentales para la reactivación económica. Uno, por supuesto, central es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Todo aquello que nos garantice, que nos dé previsibilidad, va a facilitar las inversiones, que haya certeza. Y por ello, dentro de ello, está un tema que se ha estado discutiendo, que también se ha ido postergando por intereses, de lo mejor de algunos grupos, se ha ido postergando, pero es la ley de trabajo a tiempo parcial. Hoy, con la situación que se está viviendo, vemos cómo una ley como esta hubiese facilitado muchísimo el que se genere más empleo, más oportunidades a la juventud, sobre todo. Estamos surgidos de una ley de atracción de inversiones, pero pues sobre todo garantice las inversiones externas. Sabemos que la inversión extranjera a Guatemala es todavía muy, muy baja, está en el orden de $1,000 millones o menos, mientras que países cercanos al nuestro, como Costa Rica, están 3 veces más alto que nosotros en términos de captar inversión extranjera. Fortalecer la estrategia de competitividad, ya decíamos que es la que permite trasladar las ventajas comparativas de un territorio a ventajas competitivas mediante la mejora del clima de negocios. Las zonas especiales de desarrollo económico, lo cual se ha hablado en Guatemala y hay alguna, pero creo que eso hay que extenderlo más. Y por supuesto, un tema que nos preocupa a todos es el tema de la corrupción. Pero para dejar un sabor más agradable, creo que lo que tenemos que hacer es innovar, pensar mucho en la innovación. Esta época nos está enseñando que la salida es a través de la innovación y lo estamos viendo. Los grupos gestores en las diferentes ciudades en que están viendo cómo las actividades productivas se están innovando y se están adecuando a esta nueva normalidad. Y el desarrollo tecnológico que acompaña cualquier posibilidad de aumentar la productividad. Sabemos que para mejorar la productividad usando los mismos recursos, la única manera es incorporando tecnología. Y en eso pues también hay algunas especificidades que trabajar, como pueden ser las tecnologías apropiadas. Ahí lo dejo. Muchas gracias por la paciencia de escucharme y estoy aquí sujeto a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Gutiérrez, presidente de Grupos Gestores.
En resumen, muy importante tomar en cuenta que el ingreso en el área rural es casi del 50% del ingreso de la mayoría de los habitantes de Guatemala. La dispersión rural, por supuesto que nos afecta bastante. Urge reforestar, urge el desarrollo económico local. Nos motiva mucho que los grupos gestores estén trabajando a nivel nacional. Hay que tomar en cuenta los planes de desarrollo territorial municipal. Se invita a participar a las personas de todos los municipios, hacer énfasis en la descentralización, fortalecer las ciudades intermedias, preparar a los municipios. Muy importante la participación y el involucramiento de los gobernadores, de los alcaldes, de los consejos de desarrollo. La importancia de que hayan grupos gestores en los 340 municipios para gestionar inversiones a los 340 municipios para generar empleos y oportunidades. Impulsar la competitividad, ver también el estudio, el potencial económico de cada uno de los municipios, las mesas de competitividad, los consorcios de desarrollo económico local, la red de mujeres para el desarrollo económico local, la escuela de liderazgo, muy importante para participación ciudadana, el tema de la economía naranja, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el involucramiento de los jóvenes, la cultura, que tiene un papel importante en la generación de Producto Interno Bruto. Por supuesto que esperamos que muy pronto se reactive el turismo a nivel nacional, hacer mucho el turismo interno, el turismo comunitario, hacer énfasis en la participación de la Red Centroamericana de Desarrollo Económico, involucrando a los migrantes también con los grupos gestores en Estados Unidos, la aprobación de la iniciativa de ley 5431 de infraestructura, las alianzas público-privadas para invertir en silos, en centros de acopio, en riegos, en carreteras, en puertos y en aeropuertos, aprovechar los recursos también de una forma totalmente transparente, desarrollar el mercado interno, impulsar las comisiones FETAN y por supuesto también impulsar y aprobar el reglamento y la ley de trabajo a tiempo parcial, la ley de competitividad, la ley de inversiones, aprovechar las zonas de desarrollo económico especial público y por supuesto también hacer énfasis en la transparencia y que hoy llegó el tiempo de innovación. Tenemos muchísimas preguntas, tenemos, gracias a Dios, bastante comunicación de distintos países y me voy a permitir de una forma muy rápida leer algunos saludos que mandan distintas personas. Brenda Marroquín, JB, Ingrid Buch, Fernando Castellanos, Andy, Mirza Viatoro, Francisco Rodríguez, Henry Pérez, también así Juaner, Juan Martín Ochoa, también Primera Pedagogía, Herrera Gil, Valdemar Ving, Lizard Tapes, Kimberly Pinto, Santos Alvarado, Liliana Fallas, un abrazo desde Costa Rica, saludos Liliana, Wilson Godoy, Lucas Teyul, Juan Martín Ochoa, Jorge Pac, Fernando Fuentes, Misael López, Damaris Otoño, Pablo Hurtado, Carmen Fajardo, muchísima gente que nos está escribiendo y pedimos disculpas si no vamos a poder leer todos los nombres. Alan López también, Mirza Viatoro. Tengo la primera pregunta para el ingeniero Polan Laki, que nos acompaña desde Brasil, donde nos dice nuestro buen amigo Roberto Pontaza, que somos miembros fundadores de Banco de la Construcción en Guatemala. Un saludo a Roberto Pontaza. Dice, si las cooperativas son tan buenas, ¿qué está pasando en el sistema cooperativismo de Guatemala? ¿Cuál es el factor de éxito de las cooperativas en Brasil? Si nos pudieras compartir, Polan, por favor, ya que el sistema de cooperativismo empezó muy bien en Guatemala, pero ha venido de más a menos. ¿Por qué hay tanta pobreza en el área rural y hay muchas cooperativas? Polan, si nos pudieras responder, por favor. ¿Qué podemos aprender de las cooperativas de Brasil para implementarlo en Guatemala? No escuchamos, Polan, no escuchamos. Si habilitas el micrófono, por favor.
Polan, me parece, Polan, ¿nos escuchas? Polan, Sí, ok, bueno, y te ahora puedo escuchamos. ver. Sí, por favor. Mire, es muy difícil contestar esa pregunta porque yo no conozco la realidad del país cuyo titular expuso. Pero la verdad es que yo lo que más bien haría o ofrecería a la persona que pidió esa información, yo, yo, yo quería que él me envíe un mensaje indicando cuál es su WhatsApp y yo por WhatsApp le mandaría algunas informaciones importantes. ¿Ok? Muchas gracias, Polan. Ya hemos publicado el WhatsApp y también el correo y vamos a conversar también con el amigo Roberto Pontaza para que pueda establecer comunicación directamente contigo. Perfecto. Ok. Está Bueno, bien. pregunta para el doctor. Perdón, ¿por qué estoy solicitando esto? Porque ahora con el WhatsApp es todo gratuito. Entonces es mucho más fácil para mí que envío y para el que recibe que también no paga nada. Perfecto. Así ¿Ah? ya todo el mundo puede tener acceso a tus datos, Polan, Por ingeniero, supuesto. que ya hemos publicado. Ok. Pregunta para el doctor Roberto Gutiérrez de Grupos Gestores. ¿Qué tienen previsto para hacer un relanzamiento de los grupos gestores ante la crisis que tenemos del coronavirus y que los grupos gestores sirvan para reactivar la economía, como por ejemplo en el área de Zacapa, Retaluleu y otros departamentos? Gracias por la pregunta. Definitivamente se ha venido trabajando a partir del mes de marzo en esta nueva situación que estamos viviendo. Y dos cosas. Por una parte, se está por presentar en los próximos días un catálogo, una guía para que los grupos gestores puedan de esa guía escoger opciones de tareas que pueden implementar en su municipio, que van desde el fomento del comercio local hasta este tema de turismo, hasta, en fin, que ellos identifiquen, una vez que han identificado nuevamente sus potencialidades, las ejecuten con el respaldo de la red, que es la entidad de segundo piso. De manera que sí se está viendo este relanzamiento con nuevas lógicas, digamos, ¿verdad? Dadas las realidades que vamos a estar viviendo. Como hablamos del caso muy concreto que se mencionó del turismo, sabemos que turismo externo del país va a tardar en llegar, desafortunadamente, a pesar de que Guatemala tiene ahí uno de sus grandes potenciales, pero vamos a tener que esperar, no sé, año y medio, 2 años para que empecemos a tener turismo extranjero. Pero mientras tanto, es una oportunidad que se plantea para el fomento del turismo interno, que tiene grandes cualidades si lo hacemos bien. Por una parte, se capacita mejor en términos de hospitalidad a todos los que participan en ello. Por otra parte, permite a guatemaltecos ir a conocer otros territorios, que todos tienen maravillas impresionantes que ver, y eso hace que fomente también una mayor ciudadanía, etcétera. O sea, hay muchas ventajas, y para eso se tiene una estrategia que va a ser presentada en los días por parte de la red. Entonces, sí, se está pensando en relanzarse con nuevas dinámicas. Por ejemplo, Xelajú Naranja, que es todo esto de la industria cultural, la semana entrante ellos van a tener un festival que hacen anualmente de poesía, que se centra aquí en Quetzaltenango, pero que es un festival centroamericano. Esta vez lo van a hacer virtualmente, ¿verdad? Y estamos viendo que esta posibilidad de relacionamiento digital es otro potencial grande que no habíamos todavía en Guatemala desarrollado bien, y ahora nos está permitiendo la realidad difícil que estamos viviendo. Entonces hay cosas beneficiosas y en eso se está, digamos, relanzamiento de todo lo que genere oportunidades para las personas de ingresos, que es finalmente lo que a las personas les preocupa. Muchas gracias, doctor Roberto Gutiérrez. Ambos, el ingeniero Polan Laki, también han estado con nosotros en inversión y desarrollo. Es oportuno indicarles que ya tenemos 631 programas al aire. En más de 12 años transmitimos en 7 canales de televisión en Guatemala, en 45 países,
Todos nuestros programas están en la página de internet www.inversionyydesarrollo.net. Ahí pueden buscar los programas que ustedes consideren conveniente y también están en YouTube. Le voy a pedir al equipo de trabajo si puede poner nuestras redes sociales, donde también quedará subido este video. Lo vamos a distribuir y donde están los 631 programas de inversión y desarrollo que hoy son tan importantes, dado que hemos entrevistado panelistas de altísimo nivel como el doctor Roberto Gutiérrez, como el ingeniero Polan Laki. Para concluir, porque ya en Brasil también les cuento que son las 9, ya son las 10:31 de la noche en Brasil, así que estamos desvelando aquí al ingeniero Polan Laki. ¿Cuál sería el mensaje final, ingeniero Polan Laki, usted como experto en desarrollo rural integral, con todos esos conocimientos acumulados, que nos pueda ilustrar para Guatemala, para América Latina, en las acciones puntuales que tienen que quedar de reflexión para el desarrollo rural integral? Muy bien, señores, yo quiero ser muy pragmático. Y dentro de esa idea de pragmatismo, de objetividad, de poner los pies en la tierra, yo quería pedir a los dos expositores y al coordinador del evento si me podrían facilitar también las direcciones de WhatsApp de esa gente importante que hay en el país o en los contactos que tienen, porque para mí, por ejemplo, sería muy útil, porque yo ya soy un jubilado, yo no cobro, como creo que nadie cobra por las conferencias que hace, pero ¿qué me cuesta tener 30 o 40 direcciones de WhatsApp y empezar a alimentar a la gente con esos textos gratuitos? ¿Qué le parece? Excelente, ingeniero Polan. Así lo vamos a hacer y también ponemos a disposición las bases de datos de inversión y desarrollo y las redes sociales, donde tenemos para llegar a más de 50,000 seguidores y en las bases de datos. Así que todos sus artículos se los vamos a agradecer y los vamos a ir mandando a través de las bases de datos nuestros y sus redes sociales. Y por supuesto, ahí vamos a poner su número de WhatsApp y su correo electrónico para que ellos se puedan comunicar directamente con su persona. Así que esta oportunidad ha sido excelente para dar a conocer todos estos artículos de los cuales usted nos ha hablado. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, yo quería hacerle una pregunta. ¿Sería demasiado pedirle 5 minutos para concluir lo que yo quería mencionar? Por supuesto, concluyamos con su mensaje final. Tal vez si pudiera ser en unos 2 minutos, se lo agradeceríamos. Mucha la vida. Muy bien. Hay un artículo que yo traje aquí, señores, que dice que el fin de la pobreza está en la agricultura. No es un agricultor, pero escribió ese artículo. Investir en la agricultura es esencial para que la lucha contra la pobreza en el mundo sea bien exitosa. Todas las otras actividades económicas son decorrentes, mas nada es tan eficiente cuanto la agricultura. Es poniendo énfasis en la agricultura que se reducirá la pobreza y se promoverá la educación y la igualdad social. Esta idea partió de un pensador que recuperó el título de hombre más rico del mundo. El depoimiento ocurrió en el inicio de la segunda quincena de ese mes en el Senado norteamericano sobre seguridad, agricultura y alimentación, una iniciativa de la Fundación Farm Journal. En ese encuentro sobre seguridad alimentaria, este señor reforzó su empeño en combater la pobreza por la capacitación de pequeños productores en el tercer mundo. En el final del año pasado, ese mega empresario ya había prometido donar $200 millones para el desarrollo de la agricultura en pequeña escala. Según él afirma, esos pobres agricultores precisan de mayor productividad y si consiguieran eso, veremos
beneficios en el ingreso, en la salud, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahora viene la sorpresa. ¿Quién dijo eso? El hombre más rico del mundo, el señor Bill Gates. Ok, muchas gracias por los 2 minutos. Muchas gracias, Polan. Doctor Gutiérrez, la audiencia lo escucha para que nos dé el mensaje final de su exposición y nos deje una reflexión también sobre el desarrollo económico local que es tan urgente e importante en todos los municipios de Guatemala, de Centroamérica y de América Latina. Sí, muchas gracias, doctor Velázquez, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo, igual que don Polan, también voy a leer de este libro que escribí hace unos años con una serie de artículos. El libro se titula 20 años en 150 crónicas. Y voy a leer un párrafo de uno de los artículos. Con eso cierro. Dice así textualmente: como sabemos, la verdadera solución al problema de la pobreza está en proveer oportunidades a las personas para que, a partir de su esfuerzo y una vez garantizada su salud y educación, puedan gestionar los satisfactores a sus necesidades. Esta opción se encuentra en la industria y la economía terciaria, o sea, la de servicios, actividades ambas que se generan en las ciudades. Es este el camino que han seguido los países que han logrado desarrollarse. Esta estrategia puede asumirse desde la metodología del desarrollo económico local, modalidad que se aborda desde el municipio, entidad que lo hace, como decíamos antes, como un continuo. Y dado los rezagos y desigualdades tan dramáticas que tenemos en Guatemala, una primera tarea para ese propósito es la procura de inversión pública y privada en los territorios. Con eso termino y creo que el tema del desarrollo económico local se suma al tema que menciona Polan, que obviamente la agricultura es fundamental, si no, no tendríamos qué comer. Pero la suma de los dos, pero visto como un continuo en el municipio, me parece a mí que es una estrategia para nuestro país adecuada. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Gutiérrez. Bueno, una propuesta para el ingeniero Polan Laki y al doctor Roberto Gutiérrez. Sus artículos son bienvenidos, los podemos publicar en las redes de inversión y desarrollo, en nuestras bases de datos. Llegaremos a más de 50,000 personas sin pautar, porque es gente que se ha agregado y por supuesto que si pautamos puede llegar a millones. Así que ahí estarán encontrando ustedes los artículos y los escritos de estos expertos a nivel mundial. Quedamos muy agradecidos con ustedes por haber compartido esta experiencia y también le agradecemos a toda nuestra audiencia nacional e internacional por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y les esperamos en una próxima oportunidad en un foro y un programa tan interesante como el día de hoy. Le damos gracias a Dios por haber sido esta una oportunidad que lleve ideas, que lleve propuestas, que lleve acciones muy concretas que seguramente las tendremos que implementar en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente decirles que esta crisis que nos está aquejando ahora también representa una oportunidad. Esta guerra la vamos a ganar juntos, en equipo. Así que hasta una próxima oportunidad. Muito obrigado. Hasta Brasil, amigo Polan. Y muchas gracias a nuestro apreciado amigo doctor Roberto Gutiérrez, hasta la ciudad de Quetzaltenango, en el altiplano guatemalteco. Y hasta luego a todos los amigos que nos han acompañado de distintos países. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.